Hola, ¿qué tal a todos? Hoy los traigo con un video referente a enfermedades que afectan al sistema nervioso central, ocasionada por virus. Hoy vamos a ver el virus de la rabia. Mi nombre es Juan Daniel Rasgado Alarcón, estudiante de la Facultad de Medicina de la Universidad Veracruzana y estoy cursando la experiencia educativa de microbiología. ¿Cómo podemos definir a la rabia? La definimos como una encefalitis zoonótica causada por la mordedura de un animal infectado y esta tiene una tasa de mortalidad hasta de un 99.9%. Bueno, la rabia proviene del latín y significa locura. Esta palabra deriva del verbo rabera, que significa o que tiene como significado delirio o delirar. Y en griego, esta se expresa como lisa. Esto nos va a servir y va a ser muy importante para poder generar lo que es una clasificación taxonómica a lo que es el virus de la rabia. Eh, Aquí lo voy a marcar. Mediante la palabra derivada de rabera, podemos dar que es proveniente de la familia Rhabdoviridae. Y mediante la palabra derivada del griego, de lisa, podemos clasificarla de su género, que es del género Lisavirus. La forma de este virión se compara con lo de una bala, ya que tiene una forma cilindrocónica, como la podemos ver en la imagen que se encuentra enfrente de ustedes. Dentro de este virión podemos encontrar que va a contener una nucleocápside helicoidal que se va a encontrar enrollada simétricamente sobre la misma estructura cilíndrica cónica. Otro componente de este virión es de que la nucleocápside va a contener lo que es va a ser un virus de ARN de tipo negativo. Este virión va a codificar mediante su genoma 5 proteínas, de las cuales vamos a tener marcadas en esta parte. Una proteína G, una proteína M, una N, una L y una P, o también llamada NS, y la nucleocápside. La proteína G o glucoproteína G es una proteína que va a recubrir toda la superficie del virus, como lo podemos ver en la imagen, y va a formar parte de la adhesión virídica de este virus y que va a tener contacto con las células del huésped. La proteína M va a ser la que se va a encontrar entre la nucleocápside y la envoltura de este virus. Posteriormente tenemos la proteína M, que esta va a funcionar como la primer proteína o principal proteína estructural del virus, ya que va a proteger al ARN frente a la digestión. Posteriormente tenemos a la proteína L y P. Estas van a codificar al ARN polimerasa independiente de ARN. Y posteriormente tenemos la nucleocápside, que va a ser va a ser la que se va a encontrar en la porción central. Esa es una de las partes o de las proteínas codificantes de el virión de rabia. Hablando un poco de epidemiología, como mencionamos al inicio, la rabia es una enfermedad vírica mortal en un casi 99.9%. Este virus, esta enfermedad es transmitida comúnmente en caso de humanos por perros domésticos. Hay una alta índice en Estados Unidos
que este virus se transmite mediante gatos hacia los humanos, pero comúnmente en países de América del Sur se transmite mediante los perros domésticos. El medio de transmisión va a ser mediante la saliva a través de una mordedura o un arañazo causada por el animal infectado. Se estima que hay 70.000 muertes por la enfermedad causada por este virus y aproximadamente el 20.000 muertes de estas 70.000 muertes son aproximadamente infantes que no han sido inmunizados por la vacuna para la rabia. Bueno, ahora veremos lo que es el ciclo de transmisión de la rabia. Aquí podemos diferenciar fácilmente lo que es un tipo de transmisión de rabia urbana y de rabia silvestre, en lo cual se va a distinguir mediante una variable antigénica, en la cual es un tipo 1 que es perros y gatos y 2, 3 y 4 lo que son murciélagos y zorrillos, zorros y mapaches, lo que son tipos silvestres. Posteriormente ya viene lo que es el hombre, que entra en contacto con un animal mediante alguna contacto de mordida, que puede ser lo que es el perro o el gato, o también puede estar en contacto con saliva de un animal infectado, que puede ser tanto un animal silvestre o un animal que contenga rabia urbana y transmitir la enfermedad. Aquí también se puede, un zorro puede morder a lo que es un perro o un gato y se puede transmitir lo que es la rabia, pero como mencioné, se va a diferenciar mediante la variante antígena. Bueno, ahora vamos a ver lo que es la transmisión y la patogenia. En esta vamos a empezar primero con el primer punto, que va a ser el contacto directo con un individuo infectado por el virus de la rabia, que en este caso va a ser un animal o un perro doméstico, el cual va a tener abundantes secreciones que van a ser la saliva y por donde va a poder transmitir el virus. Y esto va a ser dado por una mordedura y va a estar dado también por la saliva. Al momento de tener la mordida, por esta saliva se va a transmitir esta enfermedad o este virus. Ya dentro del tejido del individuo va a viajar el virus hasta el sistema nervioso central, pero antes de llegar al sistema nervioso central va a tener un transporte de manera lenta. Este transporte es un transporte axoplasmático retrógrado que va a tener como finalización a los ganglios dorsales de los nervios raquídeos, que lo podemos ver en esta parte de aquí. Y el transporte axoplasmático retrógrado se define como el flujo de los nutrientes que va del terminal del axón, como lo podemos ver aquí, a el soma, como lo podemos ver por acá. Y de igual manera se ve representado en esta línea que se ve aquí. Hasta llegar a lo que es, lo que ya me había mencionado, a los nervios raquídeos de la porción dorsal y a la médula espinal. Bueno, ahora vamos a ver lo que es el ciclo de replicación del virus dentro de la célula del huésped para generar toda la viremia de esta enfermedad. Como primer punto, y retomando lo que vimos en la transparencia anterior, podemos ver que después de la transmisión mediante la saliva y la mordedura del paciente o del huésped, este virus entra en contacto con la célula del huésped mediante los receptores de acetilcolina, exactamente o específicamente los nicotínicos. Posteriormente de que se unen o que tienen
un contacto mediante las proteínas G, que son glucoproteínas de superficie que se encuentran alrededor del virión, como lo mencionamos anteriormente, que son una de las 5 proteínas que codifica este virión, se internaliza en el endosoma o mediante un endosoma, y podemos verlo más detallado en las imágenes de la derecha. Primero tiene lo que es la absorción o la unión mediante la proteína de adhesión, y se genera la penetración, que es la formación del endosoma, y 3, cuando ya está la fusión. En el número 4, cuando se internaliza mediante el endosoma y la porción externa, que es la envoltura, la porción externa del virus, que es la envoltura, se une con el endosoma, y la nucleocápside se queda expuesta a la porción del citoplasma de la célula huésped. Cuando este material genético de ARN que queda expuesto al citoplasma entra en el proceso de transcripción y de replicación. Esto gracias al ARN polimerasa dependiente de ARN. Y hasta llegar al ensamblaje, al procesamiento de ensamblaje y a la liberación mediante gemación del virus. Una particularidad del virus de la rabia es que la mayoría de los rhabdovirus generan lisis al momento de internalizarse y generar gemación en la célula. Este virus, cuando sale de lo que es la célula huésped, no genera daño considerable en la célula, lo que permite que la célula siga viva. Bueno, las manifestaciones clínicas. Dentro de las manifestaciones clínicas podemos clasificarlas en 3 fases. Una fase de incubación, una fase prodrómica y una fase neurológica. Y de la fase neurológica podemos meter una fase de coma. La fase de incubación es una fase asintomática que dura de 60 a 365 días dependiendo la respuesta del huésped. Esta se va a encontrar desde el día del contacto con el huésped infectado o del individuo infectado hasta la aparición de los síntomas. La fase prodrómica es el día que inician los síntomas, que dura desde 2 a 10 días. Y en esta vamos a encontrar fiebre, cefalea, parestesias en el área de la mordedura o del arañón, dependiendo cuál haya sido el medio de la herida. Problemas gastrointestinales, fatiga y anorexia. Tenemos nuestra fase neurológica, que dura de 2 a 7 días. En esta vamos a encontrar problemas como hidrofobia, que es miedo al agua, convulsiones generalizadas, desorientación, alucinaciones y parálisis. También se encuentra otro síntoma característico, que es aerofobia, que es miedo al agua. Y la última fase, que es la fase de coma, dura de 1 a 14 días. En esta fase vamos a tener como datos clínicos o síntomas el coma, hipertensión, hipoventilación, hipotensión y hasta llegar a lo que es un paro cardiorrespiratorio. Diagnóstico. El diagnóstico se va a dar mediante las manifestaciones clínicas que hemos mencionado anteriormente y referente a los antecedentes de las lesiones que van a caracterizar la transmisión de este virus ocasionado de la rabia. Y se va a dar mediante técnicas de inmunofluorescencia directa y la detección mediante la técnica de reacción en cadena de la polimerasa de transcripción inversa.
que es una técnica para la detección del genoma del virus de la rabia o para el virus de cualquier virus. El virus de la rabia también se puede cultivar en cultivos celulares y en ratones lactantes. En ratones lactantes se va a cultivar o inocular en el cerebro de ellos. Posteriormente, cualquiera de estos dos cultivos, tanto los celulares o los cultivos de cerebros de ratones lactantes, se van a llevar a prueba con inmunofluorescencia directa. Como tratamiento, como ya habíamos mencionado anteriormente, la tasa de mortalidad de esta enfermedad es muy alta, del 99.9%, lo cual no tenemos un tratamiento en el cual pueda erradicar. Las recomendaciones son lavar la herida o el área de contacto con el, el individuo infectado con agua y con jabón de una manera inmediata. Por recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, se, se recomienda instilar el suero antirrábico, que es la inmunoglobulina antirrábica, la IGAR. Y posteriormente de tener contacto con estos pacientes, o lo lamento, al tener contacto con los individuos infectados o con los animales infectados, que son los perros o gatos, dependiendo el medio de transmisión que hayan tenido, hay que generar la inmunización mediante la vacuna, que es la inmunoglobulina antirrábica humana, la cual va a ayudar a producir los anticuerpos sobre este virus hasta que el propio cuerpo pueda producirlos por sí solo. Y se va a administrar un total de 5 vacunas durante los siguientes meses para continuar la inmunización del paciente. Bueno, espero les haya gustado un poco de el virus de la rabia. Realmente es una enfermedad muy interesante y realmente muy preocupante, ya que podemos entrar en contacto con ellos de una manera muy fácil, ya que hay demasiadas personas que cuentan con animales domésticos, de la cual no podemos saber si esos contengan o tengan algún virus que pueda transmitir esta enfermedad.